El olor a tierra mojada siempre me recordaba a Ricardo. No importaba que hubieran pasado 30 años, ni que la vida me hubiera curtido la piel y el alma. Cada vez que el cielo de Tlaxcala se rompía en un aguacero de verano, el aroma que subía del patio de la casa me transportaba a esa última tarde. Él estaba allí, de pie junto a su camión, un Freightliner del 88 que cuidaba más que a su propia vida. Tenía esa sonrisa que le achinaba los ojos, una sonrisa llena de planes y de futuros que nunca llegaron. «Ya verás, Elenita», me dijo, acomodándose la gorra con el logo de la empresa de transportes. «Este viaje a Puebla es el bueno. Con la lana que me va a dar don Mateo le compro a mamá su casita en el centro y a ti te llevo a que conozcas el mar. Pero el de Cancún, ¿eh? No cualquier charquito». Yo me reí, como siempre lo hacía con sus exageraciones. Ricardo vivía en un mundo donde todo era posible, donde el esfuerzo siempre tenía recompensa y la palabra de un hombre valía oro. Yo, en cambio, ya había aprendido que la vida a menudo tenía otros planes, más grises, más complicados. Le di la bendición, como mamá me había enseñado, y le ajusté el cuello de la camisa. El camión arrancó con un rugido que hizo vibrar los vidrios de la cocina. Lo vi alejarse por la calle empedrada, girar en la esquina y desaparecer. Y eso fue todo. Ricardo, su camión, la carga de electrónicos que llevaba para las maquilas y sus sueños de llevarnos a Cancún, se desvanecieron en esa carretera que une a Tlaxcala con Puebla, un tramo de asfalto que para nuestra familia se convirtió en una cicatriz imborrable. Los primeros meses fueron una tortura de salas de espera, de oficinas de gobierno con olor a papel viejo y a indiferencia. La policía levantó un reporte, nos hicieron las mismas preguntas 100 veces. ¿Tenía enemigos? ¿Andaba en malos pasos? ¿Debía dinero? Mi hermano era un muchacho bueno, trabajador, un chamaco de 24 años cuya única deuda era con la ilusión. Don Mateo Vargas, el dueño de la empresa de transportes, un hombre corpulento de voz rasposa y trajes que siempre parecían quedarle chicos, se presentó en la casa con una despensa y un fajo de billetes. «Lo siento mucho, doña Elvira», le dijo a mi madre, que lo miraba con los ojos vacíos. «Ricardo era como un hijo para mí, el mejor chofer que he tenido. Seguiremos buscando hasta por debajo de las piedras». Sus palabras sonaban huecas, un consuelo de cartón que se deshizo tan pronto como cerró la puerta de nuestra casa. Con el tiempo, la búsqueda oficial se enfrió, se convirtió en un expediente más, acumulando polvo en un archivero. Para el mundo, Ricardo era una estadística. Para nosotros, era un hueco en la mesa, una risa que ya no se oía, una promesa rota que nos pesaba en el alma cada día. Mamá se fue apagando de a poco, como una veladora en una corriente de aire. Murió 5 años después, abrazada a una foto de Ricardo, la que le tomaron el día de su graduación de la preparatoria. Yo me quedé sola en la casa, con los ecos de sus voces y el olor a tierra mojada como único consuelo. Me casé, tuve a mi hijo Miguel, enviudé. La vida siguió su curso implacable, arrastrando los años como un río revuelto, pero el dolor por Ricardo nunca se fue. Se quedó ahí, agazapado en un rincón de mi corazón, un animal dormido que a veces despertaba y me arañaba por dentro. Yo aprendí a vivir con él, a tejer mis días alrededor de ese vacío, a encontrar la alegría en las pequeñas cosas, el primer diente de mi hijo, el sabor del café de olla por la mañana, la calidez del sol en mi jardín, pero nunca, ni por un solo día, dejé de pensar en mi hermano. ¿Qué le había pasado en esa ruta maldita? ¿Sufrió? ¿Pensó en nosotras? Preguntas sin respuesta, fantasmas que bailaban en mis noches de insomnio. Me convertí en una mujer de 65 años, con el pelo blanco y las manos surcadas por el trabajo y el tiempo. Una mujer que había aceptado que hay dolores con los que una simplemente aprende a caminar. Y entonces, un martes por la mañana, en el tianguis del pueblo, lo vi, o creí verlo. Estaba entre la multitud, cerca de un puesto de hierbas medicinales. Era una figura encorvada, un hombre de edad indefinida, con la ropa raída y una barba canosa y descuidada que le cubría la mitad del rostro. Pero eran sus ojos, la forma en que miraba, perdida, asustada, y su complexión, la manera en que se encorvaban sus hombros, era la misma silueta de Ricardo,
pero envejecida, rota por décadas de penurias. Mi corazón se detuvo. El ruido del mercado, los gritos de los vendedores, el olor a cilantro y a fritanga, todo desapareció. Solo existía esa figura. Se me cayó la bolsa del mandado. Los jitomates rodaron por el suelo empedrado, pero no me importó. Di un paso, luego otro, abriéndome paso entre la gente. ¡Ricardo! Quise gritar, pero la voz se me atoró en la garganta, un nudo de incredulidad y de una esperanza tan dolorosa que quemaba. El hombre levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. En su mirada no había reconocimiento, solo un pánico puro, animal. Se dio la vuelta bruscamente y empezó a caminar, casi a correr, perdiéndose entre los puestos y la gente. Me quedé ahí parada en medio del pasillo, temblando, con el corazón galopando en mi pecho como un caballo desbocado. La gente me miraba con curiosidad. Una señora amable me ayudó a recoger mis cosas. ¿Se siente bien, doñita? No pude responder, porque en ese instante, en esa mirada de pánico, supe dos cosas con una certeza que me heló los huesos. La primera, que ese hombre no era mi hermano. Y la segunda, que él sabía exactamente qué le había pasado a Ricardo en la ruta hacia Puebla. El animal dormido en mi corazón había despertado, y esta vez no iba a volver a dormir hasta encontrar la verdad. El pasado, que yo creía enterrado bajo 30 años de resignación, acababa de llamar a mi puerta. Y yo, Elena, la hermana que nunca olvidó, estaba dispuesta a abrirle. La imagen de esos ojos asustados se grabó en mi mente como un fierro candente. No pude dormir esa noche. Daba vueltas en la cama, la vieja estructura de madera crujiendo con cada uno de mis movimientos. Me levantaba, iba a la cocina, me preparaba un té de tila que no lograba calmar el temblor de mis manos. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura encorvada, esa mirada de terror. No era Ricardo. Mi mente lógica, la parte de mí que había aprendido a sobrevivir, lo sabía. Mi hermano tendría 54 años, no el aspecto de un anciano desamparado, pero el parecido en la estructura ósea, en la forma de los hombros, era innegable. Era como ver un eco, una versión distorsionada y castigada por el tiempo. ¿Quién era él? ¿Y por qué huyó de mí como si hubiera visto a un fantasma? La mañana me encontró sentada en la mesa de la cocina, con la misma taza de té frío en las manos. La resignación que me había acompañado durante 3 décadas se había hecho añicos, reemplazada por una determinación fría y afilada. Ya no era la joven asustada que iba de oficina en oficina, ni la mujer de mediana edad que lloraba en silencio. Era una anciana, sí, pero una que ya no tenía nada que perder y una verdad que ganar. Mi hijo Miguel llegó a media mañana, como hacía cada martes, para traerme el pan dulce y platicar un rato. Trabaja como contador en una pequeña empresa en Apizaco. Un buen hombre, sensato, quizás demasiado. Me vio la cara y supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó, ma? ¿Te sientes mal? Le conté lo que había visto en el tianguis. Su reacción fue la que esperaba. Una mezcla de preocupación y escepticismo. Mamá, a lo mejor solo fue una persona que se le parecía. Has pensado en Ricardo toda la vida. Es normal que tu mente te juegue una mala pasada. No, mijo, le dije con una firmeza que lo sorprendió. No fue mi mente. Este hombre, había algo en sus ojos. Él sabía algo. Lo sentí aquí, y me llevé la mano al pecho. Huyó cuando lo miré, Miguel. Huyó con pavor. Mi hijo suspiró. Se pasó la mano por el cabello. Me quería. Lo sabía. Pero también me creía frágil. Una viejita a la que el dolor le estaba nublando el juicio. Está bien, ma, pero no te hagas ilusiones. Han pasado 30 años. La gente que sabía algo probablemente ya ni vive. Sus palabras, aunque intentaban ser realistas, encendieron una chispa de rebeldía en mí. ¿Y si no? ¿Y si quedaba alguien? ¿Y si ese hombre era la llave? Decidí empezar por el principio, por lo poco que teníamos. Después de que Miguel se fue, no sin antes hacerme prometer que no haría ninguna locura, subí al pequeño cuarto que usábamos de bodega. Olía a polvo y a recuerdos guardados. En el fondo de un viejo baúl de madera, debajo de mis vestidos de novia y de los zapatitos de bebé de Miguel, estaba la caja de Ricardo. Contenía sus medallas de la escuela, algunas fotos con sus amigos y su bien más preciado, un cuaderno de pasta dura de color negro.
En él apuntaba todo: los kilómetros que recorría, el gasto de diésel, los nombres de las personas con las que trataba, pequeñas reflexiones. Lo había leído 1000 veces en los primeros años, buscando una pista, una anomalía, pero nunca encontré nada. O quizás no supe cómo buscar. Me senté en el suelo, la luz del tragaluz iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, y abrí el cuaderno una vez más. Las primeras páginas estaban llenas de su letra clara y ordenada. Nombres de ciudades, fechas, números. Monterrey, Guadalajara, Veracruz. Todo normal. Pero al llegar a las últimas semanas antes de su desaparición, la caligrafía se volvía más apretada, casi febril. Anotaciones en los márgenes, nombres sueltos, y uno se repetía subrayado varias veces: Vargas. Obviamente se refería a don Mateo, su jefe, pero junto al nombre había cifras, cantidades de dinero mucho más grandes que lo que ganaría un chofer por un flete regular. Y una palabra: doble fondo. Mi respiración se aceleró. ¿Doble fondo? ¿En el camión? Ricardo era meticuloso, casi obsesivo con su camión. ¿Le habría hecho una modificación sin que nadie lo supiera? Recordé a Javier, el mejor amigo de Ricardo, otro camionero que trabajaba para Vargas en esa época. Hacía años que no lo veía. Después de la desaparición de mi hermano, se peleó con don Mateo y se fue a trabajar por su cuenta. Decían que ahora vivía en un pueblo cerca de Huamantla. Encontrar a Javier se convirtió en mi primer objetivo. No tenía un plan concreto, solo una certeza, una intuición de mujer que ha vivido mucho y ha aprendido a escuchar la voz silenciosa de la experiencia. Napoleon Hill, un autor que a mi difunto esposo le gustaba leer, decía que cualquier cosa que la mente del hombre puede concebir y creer, puede ser lograda. Yo no sabía si podría lograr encontrar la verdad, pero en mi mente ya la concebía, la sentía posible. Por primera vez en 30 años, no solo recordaba a Ricardo con dolor, sino con un propósito. Era como si su voz me susurrara desde las páginas de ese cuaderno, pidiéndome que terminara el viaje que él no pudo completar. Mi búsqueda de Javier me llevó a un pequeño pueblo de calles tranquilas y casas de adobe, anidado en las faldas de la Malinche. Se llamaba San José Teacalco. La gente era amable, de esa que todavía da los buenos días y te orienta sin prisa. Me tomó un par de horas preguntando en la tiendita en la plaza principal, hasta que un señor mayor que afilaba cuchillos en una carretilla me dio la dirección. Don Javier vive al final de esa calle, en la casa de Portón Azul, pero ya casi no sale, anda medio achacoso. Le di las gracias y caminé hacia allá, con el corazón latiéndome con una mezcla de esperanza y nerviosismo. La casa era sencilla, con macetas de geranios adornando la entrada. Toqué el portón metálico y un perro ladró desde adentro. Un momento después la puerta se abrió y apareció un hombre que caminaba con dificultad, apoyado en un bastón. Era Javier. El tiempo había sido duro con él. Su pelo era completamente blanco y tenía el rostro surcado de arrugas profundas, pero sus ojos, pequeños y vivaces, conservaban el mismo brillo pícaro que yo recordaba. Al principio no me reconoció. Sí, diga. Javier, soy Elena, la hermana de Ricardo. Su expresión cambió por completo. La sorpresa dio paso a la tristeza y luego a una cautela que no pude ignorar. Me miró por un instante, como evaluando si era seguro hablar conmigo, y finalmente me hizo una seña para que pasara. Pásale, Elena. ¡Qué milagro! El interior de su casa era oscuro y olía a remedios y a soledad. Nos sentamos en unos sillones viejos cubiertos con zarapes. Le conté todo: el hombre del tianguis, el cuaderno de Ricardo, la palabra doble fondo. Mientras hablaba, Javier no me quitaba la vista de encima. Sus dedos tamborileaban sobre el mango de su bastón. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo rato, mirando un punto fijo en la pared. Ese Ricardo, dijo al fin, con la voz ronca. Era un buen muchacho, pero muy ambicioso. Quería comerse el mundo de un solo bocado. Yo se lo advertí. ¿Advertirle de qué, Javier? ¿De don Mateo? Él asintió lentamente. Vargas siempre fue un tiburón. Empezamos juntos con camiones destartalados haciendo fletes para quien nos pagara, pero él siempre quiso más. Se empezó a meter en negocios turbios. Primero era fayuca, cositas de contrabando.
Luego la cosa se puso más gruesa. Yo me abrí en cuanto pude. Pero Ricardo, a él, Vargas le vio el hambre. Le prometió el oro y el moro. Javier se levantó con dificultad y fue a un pequeño mueble de madera. Sacó una cajetilla de cigarros sin filtro y encendió uno con mano temblorosa. Unas semanas antes de que pasara lo que pasó, Ricardo me buscó. Estaba nervioso, pero también emocionado. Me contó que Vargas le había mandado a hacer un trabajito especial al camión, un doble fondo en el piso de la caja. Me dijo que iba a transportar algo muy valioso a Puebla, algo que le iba a dejar una lana con la que podría retirarse si quisiera. ¿Sabes qué era?, le pregunté, sintiendo un escalofrío. Javier dio una calada larga al cigarro. No me lo dijo, y yo no quise saber. Pero no eran televisiones, Elena. Eso te lo aseguro. Le dije que era peligroso, que se saliera de eso, pero él estaba deslumbrado. Me habló de comprarse un carro del año, de llevar a tu mamá a tratarse con un médico especialista en Houston. Tenía la cabeza llena de sueños que el dinero de Vargas le estaba pintando. Las palabras de Javier confirmaban mis peores sospechas. Mi hermano no había sido víctima de un simple asalto carretero. Se había metido en algo mucho más oscuro, algo que lo había superado. ¿Y don Mateo? ¿Qué hizo él después de la desaparición? Javier soltó una risa amarga, que se convirtió en una tos seca. Puro teatro. Fingió buscarlo. Consoló a tu mamá. Pero yo sé que en el fondo estaba aliviado. Lo que sea que Ricardo transportaba, se perdió con él. Y para Vargas, era mejor que todo quedara en el olvido. Unos meses después, vendió la línea de transportes y se mudó a la Ciudad de México. Escuché que invirtió en bienes raíces, que se hizo millonario. Un hombre de negocios respetable. Dijo la última frase con un desprecio evidente. La mención de Houston me golpeó. Era cierto. Mamá sufría de una artritis terrible, y Ricardo siempre hablaba de llevarla a una de esas clínicas caras de Estados Unidos. Sus ambiciones no eran solo para él, eran para nosotras, y esa nobleza lo había llevado a su perdición. Le pregunté a Javier si conocía al hombre que yo había descrito, el del tianguis. Negó con la cabeza. En el negocio de Vargas había mucha gente de paso, ayudantes, cargadores. Pudo ser cualquiera. Probablemente un pobre diablo al que usaron y luego desecharon. Me despedí de Javier sintiendo un peso enorme en el corazón, pero también con una nueva claridad. La figura de don Mateo Vargas se agigantaba, convirtiéndose en el centro de la telaraña. Ya no era solo un antiguo jefe, era el hombre que le había vendido a mi hermano un sueño envenenado, el hombre que, muy probablemente, tenía las respuestas que yo buscaba. Sabía que enfrentarlo sería como intentar detener un tren con las manos. Era un hombre rico y poderoso, y yo, una anciana de pueblo. Pero la imagen de mi hermano, con su sonrisa llena de planes, y la de mi madre apagándose de tristeza, me dieron una fuerza que no sabía que tenía. El siguiente paso estaba claro. Tenía que ir a la Ciudad de México. Tenía que mirar a Mateo Vargas a los ojos y hacerle saber que, aunque hubieran pasado 30 años, alguien todavía recordaba a Ricardo. Llegar a la Ciudad de México fue como entrar en otro mundo. El aire pesado, el ruido constante, la marea de gente que se movía con una prisa que contrastaba con la calma de mi pueblo. Miguel insistió en acompañarme. No estaba de acuerdo con mi plan, lo consideraba una locura peligrosa, pero supo que no podría detenerme. Solo voy para cuidarte, mamá. No te voy a dejar sola en esto, me dijo, y en su voz había una resignación que me conmovió. Localizar a Mateo Vargas no fue difícil. Su nombre aparecía en las secciones de sociales de algunos periódicos viejos que consultamos en una hemeroteca. El magnate inmobiliario Mateo Vargas en la inauguración de el filántropo Mateo Vargas Dona. Su empresa, Inmobiliaria Umine de México, tenía sus oficinas en el corazón de Polanco, una de esas zonas donde el lujo se respira en el aire y los edificios parecen espejos que reflejan el cielo. El día que decidí ir, me puse mi mejor vestido, uno floreado que guardaba para las bodas, y un rebozo que había sido de mi madre. Miguel, con su traje de contador, parecía un niño asustado. Parados frente al imponente edificio de cristal y acero, me sentí pequeña, insignificante. ¿Estás segura de esto, ma? Asentí aunque mis manos sudaban. Completamente.
Entramos a un vestíbulo que parecía el palacio de un rey moderno. Mármol brillante, un mostrador enorme y una recepcionista joven y elegante que nos miró por encima de sus lentes de diseñador. Cuando dije que tenía una cita con el señor Vargas, me miró con una mezcla de lástima y desdén. El señor Vargas no recibe a nadie sin cita previa. Dígale que soy Elena Rivera, que se trata de su antiguo chofer, Ricardo Rivera. La muchacha titubeó, pero algo en mi mirada debió convencerla. Hizo una llamada. Unos minutos después, un hombre alto y fornido, con un traje negro y un auricular en la oreja, vino a buscarnos. Nos condujo en silencio por pasillos alfombrados hasta un elevador privado que subió sin hacer ruido. La oficina de Vargas ocupaba toda la planta superior. Tenía un ventanal inmenso con una vista panorámica de la ciudad, y allí estaba él, de pie, de espaldas a nosotros mirando el horizonte. Se dio la vuelta lentamente. Era el mismo hombre, pero transformado por el dinero. El traje que ahora llevaba era de un lino italiano que le quedaba a la perfección. En su muñeca brillaba un reloj de oro macizo y el aire estaba impregnado con el aroma de una loción cara. Su cabello era gris, pero lo tenía perfectamente peinado. La única señal del hombre que yo recordaba era esa mirada de tiburón, fría y calculadora. «Elena», dijo. Su voz era más suave ahora, educada, pero con el mismo fondo rasposo. «¡Qué sorpresa! Y este joven debe ser tu hijo». Nos señaló 2 sillas de piel carísimas frente a su escritorio de caoba. Nos sentamos. Él permaneció de pie, una táctica para mantener el control, para hacernos sentir pequeños. Han pasado muchos años. ¿A qué debo el honor? Su tono era amable, pero sus ojos no sonreían. Saqué el cuaderno negro de mi bolso y lo puse sobre el escritorio. Su mirada se desvió hacia él por un instante, y vi un destello, una minúscula contracción en su mandíbula. Fue casi imperceptible, pero lo vi. «Vengo a hablar de mi hermano, Ricardo». «Ah, Ricardito, una verdadera tragedia», dijo, adoptando un tono solemne. «Un muchacho excelente. Su pérdida fue un golpe muy duro para todos nosotros en la empresa. Tan duro que usted vendió la empresa y se mudó poco después», repliqué, mi voz más firme de lo que esperaba. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Los negocios son así, Elena. Hay que saber moverse, aprovechar las oportunidades, y la vida sigue. Yo he sido bendecido. Mi hermano también tenía planes. Quería comprarle una casa a mi mamá, llevarla a una clínica en Houston, y usted le prometió que con un último viaje a Puebla, lo conseguiría». Al mencionar Houston, su sonrisa se desvaneció por completo. Se sentó lentamente en su silla, sin apartar la vista de mí. «¿A dónde quieres llegar con esto, Elena? Si vienes a pedirme dinero por lástima, estás perdiendo tu tiempo. Ya ayudé a tu familia en su momento». La rabia me subió por la garganta, una oleada caliente. «¿Lástima? No, señor Vargas. No vengo a pedir limosnas. Vengo a buscar la verdad. Mi hermano transportaba algo para usted en un doble fondo, algo que valía mucho más que unos simples electrónicos. ¿Qué era, señor Vargas? ¿Y qué pasó con él?» Mateo Vargas se reclinó en su silla y juntó las manos sobre el escritorio. Su rostro se había endurecido. La máscara de filántropo se había caído, revelando al hombre despiadado que Javier había descrito. «Eres una mujer terca, Elena. Igual que tu hermano. Esa fue su perdición. La ambición. Se metió donde no le llamaban. Quiso pasarse de listo. La carretera es peligrosa. Pasan muchas cosas. Un asalto. Un accidente. Es una lástima. Pero así es la vida del trailero». Era una confesión velada, una amenaza. Nos estaba diciendo sin decirlo que dejáramos de escarbar. Miguel, a mi lado, estaba pálido. «Mamá, vámonos». Pero yo no había llegado hasta ahí para acobardarme. Puede que la vida del trailero sea peligrosa, pero más peligrosa es la traición. Hay deudas que el dinero no puede pagar, señor Vargas. Y yo voy a encontrar la verdad. Se lo juro por la memoria de mi madre. Me levanté. Miguel me siguió, casi arrastrándome hacia la puerta. Al salir me volví para mirarlo por última vez. Él seguía sentado, impasible, pero en sus ojos había algo nuevo, una chispa de preocupación. Sabía que yo no iba a rendirme. Salimos de ese edificio y volvimos al ruido y al caos de la ciudad. Me sentía agotada, como si hubiera luchado una batalla, pero no estaba derrotada.
Al contrario, la actitud de Vargas, su amenaza apenas disimulada, me había confirmado que iba por el camino correcto. Él estaba nervioso, y la gente nerviosa comete errores. Esa noche, en el pequeño cuarto de hotel, Miguel trató de convencerme de volver a casa. «Mamá, este tipo es peligroso. ¿No oíste cómo habló? Nos puede hacer daño. No nos hará nada, mijo. No directamente. No se arriesgaría a un escándalo. Pero ahora sabe que no hemos olvidado, y eso lo hará moverse, y nosotros estaremos esperando». Miré por la ventana las luces de la ciudad, un monstruo de 1.000.000 de ojos. En algún lugar de esa inmensidad estaba el hombre del tianguis, la llave de todo, y ahora más que nunca, estaba decidida a encontrarlo. La visita a Vargas no había sido un final, sino un comienzo. Le había puesto un rostro a mi enemigo, y le había demostrado que la memoria de una hermana es más fuerte que cualquier imperio construido sobre mentiras. Regresamos a Tlaxcala con una sensación agridulce. Por un lado, la confrontación con Vargas me había dejado con un sabor amargo. La certeza de su culpabilidad era ahora una piedra en el estómago. Por otro, sentía una energía que no había tenido en años. El propósito, como decía aquel libro, es una fuerza poderosa. Ahora tenía un objetivo claro: encontrar al hombre del tianguis. Sabía que no sería fácil. Era buscar una aguja en un pajar. Pero los tianguis en México son un mundo en sí mismos, con sus propias reglas y su propia gente. Son itinerantes, se mueven de pueblo en pueblo siguiendo un calendario semanal. Comencé mi búsqueda de forma metódica, casi como un trabajo. Cada día, Miguel me llevaba en su bochito a un tianguis diferente. Lunes en Chiautempan, martes en Tlaxcala de nuevo, miércoles en Apizaco, y así sucesivamente. Caminaba por horas entre los pasillos improvisados, bajo las lonas de colores, con el olor a fruta madura, a especias y a plástico nuevo. Observaba cada rostro, cada figura encorvada, cada par de ojos cansados. Los primeros días fueron frustrantes. Veía a decenas de hombres que podrían encajar en la descripción, pero ninguno era él. Miguel era paciente. Me compraba un vaso de agua de Jamaica. Me esperaba sentado en un puesto de comida mientras yo seguía mi peregrinación. ¿No crees que ya deberíamos parar, ma? Estás agotándote. El cansancio se quita durmiendo, mijo. La espina que tengo clavada en el alma, no. Y seguía caminando. No solo buscaba a un hombre, buscaba una pieza perdida de mi propia vida. En mis caminatas, empecé a platicar con los vendedores, con la gente de los puestos. Compraba un poco de queso aquí, unas hierbas allá. Les preguntaba de forma casual si no habían visto a un hombre así y así, un señor mayor, muy callado, que parecía asustadizo. La mayoría negaba con la cabeza, absortos en su trabajo. Pero la gente de pueblo tiene memoria para los rostros, especialmente para aquellos que se salen de lo común. Fue en el tianguis de Huamantla, un sábado por la mañana, casi 3 semanas después de iniciar mi búsqueda, cuando la suerte cambió. Le estaba comprando nopales a una mujer robusta y sonriente. Mientras me los limpiaba, le hice mi pregunta de siempre. Ella frunció el ceño, pensativa. Un señor así como dice, callado, con barbita. Creo que sí lo he visto. No compra nada. Nomás anda ahí, como recogiendo lo que se cae de las cajas de fruta al final del día. A veces la gente de la cocina económica de Doña Lucha le regala un plato de comida. Sentí una sacudida eléctrica. ¿Sabe dónde encontrarlo? ¿O dónde está esa cocina? La mujer señaló con el cuchillo hacia el final del mercado. La cocina está junto a la iglesia. Al señor ese a veces lo veo sentado en las escaleras del atrio, como esperando. Le dicen, el Nacho o el silencioso, porque casi no habla con nadie. Le pagué los nopales, le di las gracias con una emoción que apenas podía contener, y caminé, casi corrí, hacia la iglesia. Mi corazón latía con fuerza, y allí estaba, sentado en el último escalón de piedra, con la cabeza gacha, mirando sus manos agrietadas. Era él, no había duda. Me acerqué despacio, para no asustarlo. Llevaba en mi bolsa una botella de agua y un pan de dulce que había comprado. Me senté a una distancia prudente. Él no levantó la vista. «Buenas tardes», le dije en voz baja. No respondió. Su cuerpo se tensó. «Tengo sed. ¿Usted no?»
Puse la botella de agua y el pan en el escalón entre nosotros. Pasaron varios minutos en silencio. Solo se oía el murmullo lejano del tianguis y el sureo de las palomas en la plaza. Finalmente, con un movimiento lento, casi doloroso, alargó una mano temblorosa y tomó la botella de agua. Bebió con avidez. «¿Cómo se llama usted?», le pregunté con suavidad. De nuevo, el silencio. Sus ojos, llenos de una tristeza infinita, me miraron de reojo y luego volvieron al suelo. «Yo me llamo Elena, y no quiero hacerle daño. Solo quiero platicar». Saqué de mi bolso una fotografía. Estaba vieja y descolorida, pero se veía claramente a un Ricardo joven y sonriente, recargado en el cofre de su camión. Se la extendí. Él era mi hermano. El hombre, Nacho, vio la foto y un temblor recorrió todo su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un espanto que parecía venir de muy adentro. Intentó levantarse, huir de nuevo. «Por favor, no se vaya», le supliqué, mi voz quebrándose. «Han pasado 30 años. Yo solo quiero saber qué pasó. No busco venganza. Busco para él y para mí». Mis palabras parecieron tocar alguna fibra en su interior. Se detuvo, pero no se volvió a sentar. Se quedó de pie, dándome la espalda, con los hombros hundidos. Y entonces, por primera vez, habló. Su voz era un susurro ronco, como si llevara años sin usarla. «Yo no quería. Nos obligaron». Fueron las únicas palabras que dijo ese día, pero fueron suficientes. Eran una confesión. Él estuvo allí. Él lo vio. Me quedé sentada en las escaleras mucho después de que él se fuera, cojeando, perdiéndose por una de las calles angostas. Tenía la foto de Ricardo en una mano y el corazón hecho un puño en la otra. Había encontrado la llave. Ahora tenía que encontrar la forma de convencerlo de abrir la puerta. Sabía que no sería con presiones ni con amenazas. Sería con paciencia, con la misma que usaba para cuidar mis plantas. A ese hombre no lo habían roto la pobreza ni el hambre, lo había roto el miedo y la culpa, y para sanar esas heridas se necesita tiempo y compasión. Los días siguientes volví a Huamantla. Lo buscaba en el atrio de la iglesia y me sentaba cerca de él. No siempre le hablaba. A veces solo me quedaba en silencio para que se acostumbrara a mi presencia. Le llevaba comida, un plato caliente de la fonda de Doña Lucha, fruta, un poco de pan. Al principio desconfiaba, pero poco a poco empezó a aceptar la comida. Un día le llevé un suéter grueso, porque las tardes empezaban a enfriar. Lo tomó sin decir nada, pero al día siguiente lo traía puesto. Estaba tejiendo un puente invisible hacia él, un puente hecho de pequeños gestos de humanidad, y en el fondo de mi ser, sabía que tarde o temprano, él estaría listo para cruzarlo y contarme la historia que lo había mantenido en silencio durante 30 largos años. No tenía prisa. Había esperado 3 décadas. Podía esperar un poco más, porque la verdad, como una semilla enterrada, necesita el tiempo justo para poder germinar y salir a la luz. Y yo estaba allí, regando esa semilla con paciencia y con la esperanza inquebrantable de una hermana que se negó a olvidar. La paciencia, como la fe, es un músculo que se ejercita en la quietud. Durante casi un mes, viajé a Huamantla cada 2 o 3 días. Me convertí en una presencia constante en la vida de Ignacio, el silencioso. Nuestra rutina era simple. Yo llegaba, me sentaba cerca, le ofrecía comida y platicaba en voz baja. Le hablaba de mi jardín, de mi hijo Miguel, de las recetas de mi madre, y le hablaba de Ricardo, no de su muerte, sino de su vida. Le contaba de sus bromas, de su sueño de conocer el mar, de la vez que ahorró por meses para comprarle a mamá un pequeño frasco de perfume Chanel No. 5, que ella guardó como un tesoro toda su vida. Quería que Nacho viera a mi hermano no como un fantasma que lo atormentaba, sino como el joven lleno de vida que fue. Quería que entendiera la magnitud de lo que se había perdido. Poco a poco, él empezó a responder. Al principio eran monosílabos, un sí o un no, apenas audibles. Luego, frases cortas. Un día, mientras comía la sopa de lentejas que le había llevado, me preguntó cómo se llamaba mi mamá. Le dije que Elvira, y vi en sus ojos un brillo de dolor, de un reconocimiento que me heló la piel. Él sabía de nosotros, de nuestra familia. El dique de su silencio se estaba agrietando. Finalmente, una tarde gris en la que amenazaba con llover,
El dique se rompió. Estábamos sentados en el atrio como siempre. Yo le había llevado un café de olla caliente en un termo. Él lo sostuvo entre sus manos, sintiendo el calor. Miró al cielo nublado y dijo, con esa voz rasposa que ya me era familiar, esa noche también quería llover. Me quedé quieta, conteniendo la respiración. Sabía que si lo interrumpía, podría volver a encerrarse en su caparazón. Lo dejé hablar. Yo era joven entonces. Comenzó, su mirada perdida en el pasado. Tenía apenas 18 años. Vine del sur, de Oaxaca, buscando chamba, y la encontré con don Mateo Vargas. Era cargador, ayudante. No ganaba mucho, pero me alcanzaba para mandar algo de lana a mis papás. Hizo una pausa, bebió un sorbo de café. Ricardo era buena gente. A veces me daba para el refresco, me platicaba de sus planes. Decía que yo también podía superarme, que le echara ganas. Era el único de los choferes que nos trataba como personas. La lluvia comenzó a caer, primero unas gotas gruesas y espaciadas, luego un aguacero constante. Nos refugiamos bajo el techo del portal de la presidencia municipal, frente a la plaza. El sonido de la lluvia sobre las tejas era el único acompañamiento a su confesión. Don Mateo nos llamó a mí y a otro muchacho, un tal Ramiro. Nos dijo que íbamos a hacer un trabajo especial, que teníamos que acompañar a Ricardo en el viaje a Puebla. Dijo que era para cuidar la carga, que era muy valiosa. Nos ofreció más dinero del que yo había visto junto en toda mi vida. Sus manos que sostenían el vaso del termo temblaban visiblemente. Salimos ya tarde de Tlaxcala. Ricardo iba manejando, como siempre. Iba contento, canturreando. Ramiro y yo íbamos atrás, en uno de los camarotes. En un tramo despoblado de la carretera, antes de llegar a la desviación para la autopista, Ramiro le dijo que se detuviera, que se sentía mal del estómago. Ricardo, confiado, se orilló en un camino de terracería. La voz de Nacho se quebró. Tuvo que detenerse, luchando por respirar. Yo no dije nada, solo puse mi mano sobre su hombro. Fue un gesto instintivo de consuelo, no de perdón. Él se estremeció, pero no se apartó. En cuanto el camión se detuvo, continuó. Ramiro sacó una pistola. Yo no sabía que la traía. Me quedé helado. Le dijo a Ricardo que se bajara. Tu hermano no entendía nada. ¿Qué te pasa, Ramiro? ¿Es una broma? Pero no era una broma. Detrás de nosotros llegó una camioneta. De ella se bajó don Mateo. La mención de Vargas me provocó un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Don Mateo se acercó a Ricardo. Estaba tranquilo, frío. Le dijo, me enteré de que anduviste haciendo preguntas, Ricardito, que querías más de lo acordado. La avaricia es un pecado. Ricardo le juró que no, que él iba a cumplir su parte, pero a Vargas no le importó. Le dijo que había decidido cambiar los planes, que ya no confiaba en él. Ricardo lo enfrentó, dijo Nacho, y por primera vez vi un atisbo de admiración en su voz. Le dijo que era un traidor, que le había prometido un futuro. Don Mateo solo se rió, y luego le hizo una seña a Ramiro, y Ramiro le disparó. Cerré los ojos con fuerza. La imagen que describía era tan vívida que sentí que estaba allí, en esa carretera oscura y solitaria. El sonido del disparo imaginario retumbó en mis oídos. Nos obligaron a subir el cuerpo de tu hermano a la caja de la camioneta de Vargas. A mí me temblaban tanto las piernas que casi me caigo. Vargas me gritó que me moviera, que no fuera un inútil. Después, me ordenó que tomara el volante del camión de Ricardo y lo siguiera. Me llevaron por caminos que yo no conocía, hasta un barranco, un lugar escondido entre los cerros. Allí, nos hicieron vaciar el doble fondo. No eran electrónicos, Elena. Eran paquetes y paquetes de billetes, dólares, mucho dinero, y otras cosas. Paquetes con un polvo blanco. Nunca supe qué era, pero olía raro, químico. Lo que Javier sospechaba era cierto. Mi hermano había sido asesinado por un negocio de contrabando y narcotráfico. Cuando terminamos, don Mateo nos dio la orden de empujar el camión de Ricardo al barranco. Se fue abajo, destrozándose contra las rocas. Después, se llevaron el cuerpo de tu hermano, nunca supe a dónde. Y a nosotros, a Ramiro y a mí, nos llevaron a una bodega. Nos tuvieron encerrados un par de días. Don Mateo vino a vernos. Nos dio un fajo de billetes a cada uno. Y nos amenazó. Dijo que si abríamos la boca, terminaríamos como Ricardo.
pero que a nosotros ni siquiera nos encontrarían. Dijo que sabía dónde vivían nuestras familias. El miedo en los ojos de Nacho era tan real como si todo hubiera ocurrido ayer. Yo tomé el dinero y corrí. Me fui de Tlaxcala, de México. Me fui para el otro lado, a Estados Unidos. Pero el recuerdo de esa noche, la cara de tu hermano, nunca me dejó en paz. Tenía pesadillas todas las noches. El dinero se me fue como agua entre las manos. Viví con miedo, escondiéndome, trabajando en lo que podía. Hace unos años me deportaron. Regresé, pero ya no tenía a nadie. Mis padres habían muerto. Y yo ya estaba roto por dentro. Por eso vivo así en la calle. Es mi penitencia. Es lo que merezco. Se hizo el silencio. La lluvia había amainado, convirtiéndose en una llovizna fina. Ignacio lloraba. Un llanto silencioso y amargo que le sacudía todo el cuerpo. Lloraba por Ricardo, por su juventud perdida, por una vida destrozada por la culpa. Yo sentía un torbellino de emociones, dolor, rabia y una inmensa tristeza por ese hombre que tenía delante. Era una víctima más de Mateo Vargas. Había cometido un acto terrible por cobardía, pero lo había pagado con 30 años de tormento. Nacho, le dije, mi voz apenas un susurro. ¿Usted sabe dónde está ese barranco? Él levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados, y asintió lentamente. La verdad, completa y brutal, por fin había salido a la luz. Ahora sabía qué había pasado, pero saberlo no era suficiente. El alma de mi hermano no descansaría en paz hasta que se hiciera justicia. Y Mateo Vargas, el hombre que celebraba sus éxitos en mansiones con chef privado y conducía un BMW último modelo, tenía que pagar por lo que había hecho. Mi duelo se había transformado. Ya no era solo el dolor por una pérdida, era el fuego de la justicia que exigía ser atendido. La confesión de Ignacio lo cambió todo. El rompecabezas estaba completo, cada pieza manchada de sangre y traición. Regresé a casa esa tarde con el alma en vilo. Le conté a Miguel cada detalle de la historia de Nacho. Mi hijo, que hasta entonces había sido escéptico, me escuchó en silencio, con el rostro endurecido por la ira y el dolor. La historia de su tío, a quien solo conocía por fotos y por mis relatos, se había vuelto terriblemente real. Ese infeliz de Vargas, dijo Miguel entre dientes. Tenemos que ir a la policía ahora mismo, mamá. No, le respondí con una calma que ni yo misma sabía que poseía. No podemos. ¿Qué tenemos, mijo? La palabra de un hombre que ha vivido en la calle por años contra la de un millonario influyente. Se reirían de nosotros. Dirían que Nacho está loco, que lo inventó todo para sacarnos dinero. No, no podemos ir así. Necesitamos más. Necesitamos pruebas. Tenía razón, y él lo sabía. La justicia en nuestro país a menudo se inclina del lado del más poderoso. Un testimonio, por muy verdadero que fuera, no sería suficiente para derribar a un hombre como Mateo Vargas. Pasamos la noche en vela, sentados en la cocina, bebiendo café y pensando. El plan tenía que ser cuidadoso, inteligente. Teníamos que usar la propia arrogancia de Vargas en su contra. Napoleón Hill escribió que la oportunidad a menudo viene disfrazada de infortunio o derrota temporal. La muerte de mi hermano fue el mayor infortunio de nuestras vidas, pero ahora, en medio de esa tragedia, se presentaba una oportunidad, no de traerlo de vuelta, sino de honrar su memoria con justicia. La clave es Nacho, le dije a Miguel. Él es el único que puede conectar a Vargas directamente con el crimen. Y Vargas no sabe que hemos hablado con él. Cree que Nacho es un fantasma del pasado, un cabo suelto que probablemente ya ni exista. Nuestro plan comenzó a tomar forma, una estrategia delicada y arriesgada. Lo primero era poner a Nacho a salvo. Al día siguiente, con la ayuda de Javier, el viejo amigo de Ricardo, fuimos a Huamantla. Javier, a pesar de su edad y sus achaques, se encendió de indignación al saber la verdad. «Yo sabía que ese perro de Vargas andaba detrás de esto», exclamó golpeando el suelo con su bastón. Convencimos a Nacho de que viniera con nosotros. Al principio se negó, muerto de miedo. «Me va a encontrar, me va a matar», repetía. «No lo hará», le aseguré. «Ahora está con nosotros. Somos una familia y vamos a cuidarnos. Se lo debemos a Ricardo». Lo llevamos a casa de Javier. El viejo camionero lo recibió sin preguntas. Le ofreció un cuarto limpio, ropa y comida caliente.
Por primera vez en décadas, Nacho tenía un techo seguro sobre su cabeza. El segundo paso era conseguir una prueba irrefutable, una confesión del propio Vargas. Sabíamos que nunca confesaría a la policía, ni a nosotros. Teníamos que engañarlo. La idea surgió de una de las lecciones de mi difunto esposo sobre la naturaleza humana. La codicia y el ego son las mayores debilidades de los hombres poderosos. Decidimos que Nacho le enviaría un mensaje a Vargas. Un mensaje anónimo, críptico, que solo él pudiera entender. Algo que despertara su paranoia y lo hiciera actuar. Con la ayuda de Miguel, que sabía de computadoras, abrimos una cuenta de correo electrónico anónima. El mensaje fue corto y directo. Sé lo que pasó en el barranco. El silencio tiene un precio. Espera mi llamada. No pedimos dinero todavía, solo plantamos la semilla del miedo. Sabíamos que Vargas era un hombre acostumbrado a controlar todo. Un cabo suelto de su pasado criminal sería algo que no podría tolerar. Querría eliminar la amenaza de raíz. Y para eso, necesitaría encontrarse con la fuente del chantaje. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Nacho estaba aterrado, pero encontró una extraña fuerza en nuestra compañía. Javier lo trataba con una rudeza paternal, y yo me aseguraba de que comiera, de que sintiera que ya no estaba solo en su tormento. Mientras esperábamos que Vargas mordiera el anzuelo, Miguel y yo nos dedicamos a la logística. Necesitábamos grabar la confesión. Miguel compró por internet una pequeña cámara espía, del tamaño de un botón, y un micrófono diminuto. Probamos el equipo una y otra vez, asegurándonos de que funcionara a la perfección. Contratar a un investigador privado o a un abogado de alto nivel estaba fuera de nuestro alcance. La herencia de mis padres y mis ahorros de toda la vida apenas cubrían nuestros gastos. La tarjeta de crédito de Miguel ya estaba al límite con la compra del equipo. Estábamos solos en esto. Nuestra astucia y nuestro valor eran nuestras únicas armas. Pasó una semana, y entonces recibimos una respuesta al correo. Era igualmente anónima y escueta. ¿Cuánto? El pez había picado. Vargas quería negociar. Esto significaba que creía que la amenaza era real. Respondimos con una cifra alta, lo suficiente para que pareciera un chantaje serio, y propusimos un lugar de encuentro. Una vieja bodega abandonada a las afueras de Apizaco, un lugar neutral, aislado, donde nos sintiéramos más seguros para controlar la situación. La preparación para el encuentro fue meticulosa. Javier nos ayudó a revisar la bodega, asegurándose de que no hubiera sorpresas. Miguel colocó la cámara espía en un ángulo perfecto, escondida en una viga de metal oxidado. Nacho sería nuestra carnada. Le pusimos el micrófono, oculto en el cuello de su camisa. El plan era que Nacho lo confrontara, que lo hiciera hablar del pasado, de la noche del asesinato. Yo estaría con Javier en su vieja camioneta, a una distancia prudente, monitoreando el audio a través de un receptor inalámbrico. Miguel estaría un poco más lejos, listo para llamar a un contacto que tenía en la policía estatal, un comandante al que una vez ayudó con un problema de impuestos y que le debía un favor. No le contamos toda la historia, solo que íbamos a desenmascarar a un empresario corrupto. El día señalado llegó, cargado de una electricidad ominosa. Vestimos a Nacho con ropa limpia. Estaba pálido, pero en sus ojos había una nueva resolución. Ya no era solo miedo, era el deseo de expiar su culpa. «Hazlo por Ricardo», le dije, apretándole el hombro. Él asintió. «Lo haré por él, y por mí». Lo dejamos en la bodega y nos retiramos a nuestras posiciones. La espera fue la más larga de mi vida. Cada minuto se sentía como una hora. A través de los audífonos, oía la respiración agitada de Nacho, el eco de sus pasos en el piso de concreto. Y entonces, oí el sonido de un coche de lujo deteniéndose afuera. Un BMW último modelo, negro y reluciente. La puerta de la bodega se abrió con un chirrido, y la voz de Mateo Vargas, fría y controlada, resonó en mis oídos. Así que el fantasma decidió aparecer. Pensé que ya estabas muerto, Nacho. La trampa estaba puesta. El acto final de esta tragedia de 30 años estaba a punto de comenzar, y yo solo podía rezar para que nuestro plan funcionara, para que la justicia, aunque tardía, finalmente prevaleciera. A través de los audífonos, el interior de la bodega sonaba como una catedral de ecos y silencios tensos.
La voz de Vargas era exactamente como la recordaba de su oficina, pero despojada de toda falsedad, era el acero puro de su verdadera naturaleza. «Te ves terrible, Nacho», continuó Vargas, con un tono de falso desprecio que apenas ocultaba su nerviosismo. «La vida no te ha tratado bien. Supongo que por eso estás aquí. Vienes por tu parte del pastel, ¿eh? Un poco tarde, ¿no crees?» Escuché la respiración temblorosa de Nacho. «No quiero su dinero, don Mateo», dijo, su voz más fuerte de lo que esperaba. «Quiero que me diga por qué. Ricardo confiaba en usted. Él lo admiraba». Vargas soltó una carcajada que retumbó en mis oídos, una risa hueca y cruel. ¿Admiración? ¡Qué estupidez! La admiración no paga las cuentas. Ricardo era una herramienta, un peón, y se volvió un peón defectuoso. Empezó a hacer demasiadas preguntas. Se creyó más listo de lo que era. Quería renegociar el trato en Puebla, ¿puedes creerlo? En nuestro negocio no hay renegociaciones. Hay órdenes. Y el que no obedece, desaparece. Fue una lección de negocios. Una lástima, porque era un buen chofer, pero la ambición lo cegó. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Vargas estaba admitiendo todo, con una arrogancia monstruosa, creyéndose intocable frente a un pobre diablo al que consideraba basura. En la camioneta, Javier apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Yo cerré los ojos, concentrándome, grabando cada sílaba en mi memoria. «Usted lo mató», susurró Nacho. «Usted le ordenó a Ramiro que le disparara. Técnicamente fue Ramiro el que jaló el gatillo. Por cierto, él tampoco duró mucho. Tuvo un desafortunado accidente de pesca unos meses después. Demasiado hablador», dijo Vargas con una frialdad escalofriante. «Yo solo limpié un desorden. Eliminé un riesgo para mi inversión. Lo que había en ese camión Nacho construyó todo lo que tengo ahora. Mi empresa, mi casa, mi reputación. ¿Crees que iba a dejar que un mocoso iluso y un cargador idiota lo arruinaran? No, así no funcionan las cosas. Yo doy las órdenes y los demás obedecen o atenerse a las consecuencias. Tú fuiste listo, te asustaste y corriste. Por eso sigues vivo. He vivido un infierno por 30 años. La voz de Nacho se quebró. Cada noche veo su cara, la cara de Ricardo. Ese es tu problema, no el mío, replicó Vargas, su paciencia agotándose. Ahora, hablemos de lo nuestro. ¿Cuánto quieres para volver a tu agujero y no salir nunca más? Era el momento. Era la confesión que necesitábamos. Vargas no solo había admitido el asesinato, sino también el de Ramiro, el otro testigo. Había descrito el móvil y su absoluta falta de remordimiento. Hice una seña a Javier. Él asintió. A través del walkie-talkie le di la señal a Miguel. Ahora, mijo. La respuesta de Miguel fue inmediata. Enterado, ma. La ayuda va en camino. Manténganlo hablando. Dentro de la bodega, Nacho seguía el plan. No es tan fácil, don Mateo. El miedo me hizo callar por 30 años. Pero ya no tengo miedo. O tal vez sí, pero la culpa es más grande. Lo que usted hizo no tiene nombre. Oh, sí lo tiene. Se llama éxito, espetó Vargas. Y ahora me estás haciendo perder el tiempo. Te daré una cantidad. La tomas. Te largas de mi vista y de mi vida. Y nunca más nos volvemos a ver. Es mi última oferta. La alternativa es que termines en un barranco, igual que tu amigo el camionero. Pero esta vez me aseguraré de que nadie encuentre ni tus huesos. La amenaza era explícita. La grabación era de oro puro. Podía oír el sonido de sirenas a lo lejos. Un murmullo que se hacía cada vez más fuerte. Vargas también lo oyó. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz de repente cargada de alarma. Creo que es la justicia, don Mateo, dijo Nacho con una calma que me llenó de orgullo. A veces tarda, pero siempre llega. Se oyeron pasos apresurados. Vargas debió intentar huir. ¡Traidor! ¡Me tendiste una trampa! La puerta de la bodega se abrió de golpe. Escuché gritos, órdenes. Policía, nadie se mueva, manos arriba. A través de los audífonos, escuché el sonido de un cuerpo cayendo al suelo, el clic de unas esposas cerrándose, y luego la voz del comandante clara y fuerte. Mateo Vargas, queda usted detenido por el presunto homicidio de Ricardo Rivera y Ramiro Pérez. Todo lo que ha dicho ha sido grabado y será usado en su contra. Javier y yo nos abrazamos en la camioneta. Las lágrimas que había contenido durante 30 años finalmente brotaron,
pero no eran de tristeza, sino de alivio, de una paz inmensa y abrumadora. Habíamos ganado. Mi hermano, mi Ricardito, por fin había recibido justicia. Cuando la policía sacó a Vargas de la bodega, esposado, su rostro era una máscara de furia e incredulidad. El magnate intocable, el filántropo de las revistas, reducido a un simple criminal. Nuestros ojos se cruzaron. En su mirada ya no había arrogancia, solo odio. Yo lo sostuve la mirada sin miedo. Mi silencio era mi victoria. Miguel corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Lo logramos, mamá. Lo logramos. Nacho salió de la bodega escoltado por un oficial. Se veía pálido y agotado, pero en su rostro había una expresión que no le había visto nunca. Serenidad. Se acercó a mí. Elena, comenzó, pero no pudo seguir. Gracias, Nacho, le dije tomando sus manos. Lo que hiciste hoy requirió mucho valor. Ricardo estaría orgulloso de ti. Por recomendación del comandante, Nacho entró en un programa de testigos protegidos. Su testimonio, junto con la grabación, era la pieza central del caso contra Vargas. El escándalo fue mayúsculo. Los periódicos que antes publicaban sus fotos en eventos de gala, ahora mostraban su rostro en primera plana, con el titular de Magnate asesino. Su imperio, construido sobre cimientos de sangre y mentiras, comenzó a desmoronarse. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas, sus propiedades embargadas. El hombre que lo tenía todo, lo perdió todo. La justicia había comenzado su lento pero inexorable trabajo. El círculo, por fin, estaba a punto de cerrarse. Los meses que siguieron al arresto de Vargas fueron un torbellino de procesos legales, declaraciones y atención mediática. Me mantuve al margen de los reflectores, dejando que la justicia siguiera su curso. Mi batalla no era en los tribunales, sino en mi propio corazón. La pieza final que me faltaba para encontrar la paz era personal, un último adiós que se me había negado durante 3 décadas. Una mañana soleada, le pedí a Nacho antes de que lo reubicaran definitivamente, que nos llevara al lugar. A él, a Miguel y a mí. El comandante de la policía nos facilitó una escolta discreta, más para nuestra tranquilidad que por una necesidad real. Nacho nos guió por la misma carretera que Ricardo había tomado esa última noche. Se desvió por un camino de terracería que yo nunca había notado, un sendero oculto por la vegetación crecida. El aire se sentía más denso, cargado de memoria. Después de unos kilómetros, se detuvo. «Es aquí», dijo en voz baja. Nos bajamos del coche. Estábamos en el borde de un barranco profundo. El viento soplaba suavemente, silbando entre los árboles. Abajo, entre la maleza y las rocas, se veían los restos oxidados y retorcidos de lo que alguna vez fue un camión. El Freightliner del 88. El orgullo de mi hermano. El sol se filtraba entre las hojas, creando manchas de luz sobre el metal corroído. Era un cementerio silencioso, un monumento a una vida truncada. No lloré. Ya había derramado todas mis lágrimas. En su lugar, sentí una profunda serenidad. Me acerqué al borde y dejé caer un ramo de cempasúchil que había traído, sus pétalos anaranjados esparciéndose en el aire como mariposas doradas. «Descansa en paz, hermanito», susurré al viento. «Ya se hizo justicia. Ya puedes descansar». Miguel me abrazó por los hombros. Nacho se quedó un poco atrás, con la cabeza gacha, en una muestra de respeto silencioso. En ese lugar de muerte, yo finalmente encontré vida. La vida que sigue, la que aprende a sanar, la que honra a sus muertos viviendo con integridad y amor. El juicio de Mateo Vargas fue largo, pero el resultado fue el que esperábamos. La grabación era irrefutable. Fue sentenciado a la máxima pena por 2 homicidios y delincuencia organizada. Moriría en la cárcel. Su imperio se vendió en subastas para reparar, en la medida de lo posible, el daño que había hecho. Mi vida volvió a la calma de mi pueblo, pero era una calma diferente. Ya no estaba teñida de la melancolía de una pregunta sin respuesta. El hueco en mi corazón seguía ahí, porque la ausencia de un ser querido nunca se llena, pero ya no dolía de la misma manera. Se había convertido en un espacio de memoria, de amor y de gratitud por el tiempo que tuve a mi hermano. Me dediqué a mi jardín con un nuevo fervor. Cada flor que plantaba era un tributo a la vida que sigue,
a la belleza que insiste en brotar incluso después del invierno más crudo. Miguel venía a verme más a menudo. Nuestra relación se había fortalecido, forjada en la batalla que libramos juntos. A veces me sentaba en el porche al atardecer, con una taza de café, y pensaba en el increíble viaje que había recorrido, una anciana de un pueblo pequeño que se había enfrentado a un gigante. Me di cuenta de que la fuerza no está en el dinero ni en el poder, sino en la convicción, en la certeza de estar luchando por algo justo, el amor de una hermana, la lealtad de un hijo, el arrepentimiento de un testigo olvidado y el coraje de un viejo amigo. Esos fueron los ingredientes que derribaron un imperio. La vida me había enseñado su lección más dura, pero también la más valiosa, que no hay oscuridad que dure para siempre, y que la verdad, por muy profundo que se la entierre, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y yo, Elena Rivera, había sido la encargada de desenterrarla, con mis propias manos, guiada por el amor inquebrantable a mi hermano. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe, todo va a estar bien. Orar, encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve, dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta, recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si, por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto.
Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Me encantaría saber qué les pareció esta historia. Su opinión es muy importante para mí. Por favor, dejen un comentario aquí abajo, síganme para no perderse las próximas narraciones y anímense a darme ideas para futuros relatos. ¿Qué temas les gustaría que exploráramos juntos? ¿Qué historias necesitan ser contadas? Y cuéntenme, ¿desde qué ciudad o país me están escuchando? Me llena el corazón saber hasta dónde llegan nuestras reflexiones. Como una forma de agradecerles su apoyo a este canal, les he dejado un regalo especial en el primer comentario fijado. Un par de recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar, fáciles de preparar, para endulzar el alma sin descuidar la salud. Que Dios los proteja a todos y les llene de bendiciones. Nos vemos en la próxima historia.